Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar moderando esta mesa. Gracias a Forbes, Bárbara Mar, desde luego, y también a Arturo, ¿verdad? Porque la introducción que nos hacía esta mañana de la mesa, yo creo que ha sido muy enriquecedora y nos va a poner, yo creo que un poco el alcance de dónde está la sostenibilidad y hacia dónde va. Me está encantando porque también estoy aprendiendo bastantes cosas y hay algo que me gusta mucho. Cuando hablamos siempre de ESG, siempre hasta ahora está el foco en la S y en la G, podríamos decir, y no tanto en la E. Y me está encantando hablar tanto de eficiencia, eficiencia y eficiencia. Seguramente tenemos oportunidad en esta mesa también de debatir. Me ha gustado mucho la mesa anterior también porque ha hablado mucho de los retos y yo creo que deberíamos en esta mesa hablar mucho más de las oportunidades a través de los modelos de negocio, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que tenemos y de hecho contamos con 4 casos concretos específicos, ¿verdad? Con diferentes perfiles que nos van a ir explicando un poco cómo lo están viabilizando, cómo lo están desarrollando y cómo están realmente con sus propias estrategias impulsando la sostenibilidad. No entro un poco en el debate regulatorio, porque yo creo que ya Arturo lo comentaba muy bien en su introducción, pero sí que estamos en un momento en Europa de sobreregulación, ¿verdad? Mento, tema de taxonomía, directivas de reporte, tema de diligencia, el Fit for 55, a mí me apasiona, sinceramente. El mecanismo de CEBAN, luego seguramente Concha nos podrá contar algo sobre este tema también, los nuevos retos de la industria del TIL, y luego, bueno, estos dos informes que, bueno, pues han puesto un poco el foco otra vez en el negocio y otra vez en la parte de la competitividad, ¿no? Como son el informe Letta y el informe Draghi. Pero luego también tenemos un contexto geopolítico que está evolucionando constantemente, ¿verdad? Y ahí vemos un poco cómo, pues, hacia dónde vamos con la salida, por ejemplo, de Estados Unidos del Acuerdo del París y la suspensión de, bueno, pues el Inflation Reduction Act, ¿verdad? Que tanta pupa nos estaba haciendo a Europa porque estaba siendo un mecanismo, sinceramente, impulsor, ¿verdad? En cuanto a estas estrategias. Así que me gustaría hablar un poco de estos casos reales de implantación. Me han prometido más tiempo. Yo aquí pongo el foco, me habían dicho 40 minutos y de repente solo veo 35, quiere decir que he hablado 3 y ya dejo de hablar, pero intento recuperar esos 5 minutos rápidamente. Me gustaría empezar con una visión general. Si queremos empezar por allí, Miriam, ¿verdad? El foco, sobre todo, podríamos ponerlo en la sostenibilidad como palanca de competitividad, ¿no? Y que cada uno desde vuestras empresas y estrategias, ¿verdad? Energía, Concha quizás un poco más esa visión más holística, eh, lo diré, sí, Goretti de Chiesi, ¿verdad? Que nos cuente un poco también cómo lo están implantando y aquí desde Veolia que nos cuente un poco también sobre todo el reto quizás también para la parte del agua. Pero empezamos por allí y me gustaría como palanca de competitividad, ¿no? ¿Cómo lo estáis afrontando? Yo, en primer lugar, muchas gracias por compartir este ratito con vosotros. En las industrias energéticas, realmente el poder utilizar como palanca de sostenibilidad, o sea, el poder utilizar la sostenibilidad como palanca para la competitividad es crucial para nosotros. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que convirtamos esos grandes desafíos que hablaban antes, sociales, ambientales y de gobernanza, pues al final en oportunidades estratégicas, oportunidades que nos permitan mejorar nuestro desempeño, cómo no, nuestra rentabilidad también y también esa reputación. En Engie lo vemos en una visión a largo plazo, en el que lo que hacemos es poner la sostenibilidad en el eje del modelo de negocio, justo en el centro del negocio, de esa estrategia de negocio. Y cuando cambiamos toda esa transformación en Engie, bueno, pues empezamos a reportar ese desempeño que teníamos a través de las ISOs, como son la eficiencia energética, compras sostenibles, medio ambiente, por supuesto, también, como no, el CSRD, esos impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Y todo eso pues, nos permitió, de alguna manera, acceder a mercados que nos permitían en mercados verdes que nos permitían acceder a nuevos mercados que nosotros no habíamos tenido en cuenta. Y, por ejemplo, también nos permitían acceder a subvenciones determinadas para determinados proyectos o deducciones fiscales. Todo eso cambió un poco el proceso en el que nosotros trabajábamos y nos permitió identificar pues toda esa regulación que decíamos antes que era tan cambiante, ¿no? y acercarnos un poco más pues,
a analizar ese impacto de esa regulación que podía afectarnos pues, a que nos paralizaran licencias, a restringir el mercado, como comentaba. Por eso nosotros lo vemos más como una vía para garantizar esa resiliencia propia como empresa, más que como un coste, lo vemos como una oportunidad de inversión en el que nos permita diferenciarnos, nos permita atraer clientes, valor, capital y, por supuesto, una cosa muy importante para nosotros es que nos permita también, como organización, pues tener mucha fortaleza a nivel organizacional y a nivel operacional de nuestros activos. Muchas gracias. Concha, seguramente muchas de estas empresas se acercan el día a día, ¿no?, a vosotros para que les asesoréis y cuál es el principal puerta de entrada hacia la sostenibilidad en cuanto a competitividad. Cuéntanos un poco, Concha. Fantástico. Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Forbes por poner en el centro del debate la conversación que tenemos que tener, que la voy a tratar de ejemplificar con datos, como decías, con visión de las diferentes compañías, también la propia. Enhorabuena, Alberto, porque yo creo que ha hecho una descripción, ¿no?, del empedrado muy clara sobre qué es lo que está pasando. Y a todos los presentes, que yo creo que todos de una u otra manera jugamos un rol relevante, ¿no?, en este proceso. Yo creo que es el momento, ¿no? El Clean Industrial Deal, la simplificación que está habiendo en Europa, nos dice que hemos hecho un recorrido. Hablábamos hace muchos años de responsabilidad social corporativa, luego la palabra que entró al debate fue sostenibilidad. Hoy ya he escuchado muchas, he escuchado resiliencia, he escuchado oportunidades, palanca, tracción. Yo me centraría honestamente en lo que se centran las empresas y en lo que se debe centrar la sociedad, que es efectivamente lo que son los nichos de valor, ¿no? Sean por eficiencia o sean por nuevas oportunidades de negocio. Y esos nichos de valor a la fecha son 4 y están tasados y están cuantificados, y luego, si hay tiempo, daré cifras. Está el nicho de valor de la descarbonización, que es del que más se ha hablado hasta este momento. Está el nicho de valor de la circularidad, que es muy amplio, porque hablar de circularidad es hablar de ecodiseño, pero también es hablar de gestión de residuos, también es hablar de trazabilidad. Está el tercer nicho de valor, que es el capital natural, la biodiversidad. Y está el cuarto nicho de valor, del que has hablado someramente anteriormente, que es el mundo de las finanzas sostenibles, ¿no?, los incentivos, las subvenciones. No sé si habéis tenido oportunidad, pero ayer ya salía el texto definitivo del CISAF, que son todos esos programas de ayudas de la Unión Europea que por fin parece que van a ser más sencillos, ¿no?, de capturar para las compañías, para impulsar las tecnologías limpias y la apuesta por esos nichos de valor. Pero falta una cosa que no se ha comentado y que me parece muy relevante. Yo, cuando observo las compañías, y me voy a centrar en España, porque creo que tenemos un footprint muy interesante de compañías que habéis apostado, que han apostado, la nuestra también, por todos estos conceptos. Y el pegamento, lo que las hace realmente diferenciales y por lo que España está muy preparada para capturar la oportunidad, es todo lo que tiene que ver con la cultura y con el talento. El talento está cada vez más cercano a todos estos conceptos, es una palanca más, igual que cuando ahora hablamos de manera, porque ahora es la palabra de moda, de la inteligencia artificial. Todos estos conceptos son, para el talento, son un must y tienen que estar en aquellas compañías que quieran ofrecerles una posición, ¿no? Pero también, y lo mencionaba Olaya antes, es que si queremos hacer negocios en el mundo actual, tu talento tiene que ser adaptado, ¿no? Las profesiones de ingeniería han evolucionado un montón, porque al final todos estos conceptos son muy técnicos, son complejos. Pero digo esas, como digo los politólogos en el campo social, o todo lo que tiene que ver, que seguro que saldrá en la mesa también, con la geopolítica, cómo la geopolítica afecta, ¿no?, a esta situación. Y termino, para no robar más tiempo, que siendo así, entonces esto sería la panacea, ¿no? Todo el mundo estaría aplicando estos conceptos, estaría generando negocio. Las empresas están preparadas, pero están teniendo muchas dificultades para que la palabra sostenibilidad, agregando estos 4 nichos de valor, se convierta en una sostenibilidad rentable. Y luego, si tengo más tiempo, lo explicaré. Muy bien, Concha. Me imagino que hay 2 comentarios, ¿no? El primero sería también competitividad. Seguramente las empresas grandes tractoras ya están en ese camino, ¿no? Habría que ver esa segunda derivada, ¿no?, estos proveedores adicionales y estas pymes, ¿no?, de las que tenemos un mallado muy grande en España,
cómo traccionan y cómo lo visualizan, ¿no? Y la segunda era el talento que comentabas también, y el informe decía también prácticamente el 35% por tema reputacional, ¿no? También cómo atraigo a talento, ¿no? O sea, cómo me vendo mi propia marca para poder hacerlo. Paso la palabra a Goretti. Kiesi, ¿cómo lo estáis? Porque sois un caso concreto y específico, ¿no? Ya no sois un proveedor, sino una empresa que estáis desarrollando sostenibilidad. ¿Y cuál es el prisma de la competitividad? Empresa biofarmacéutica, ya con 90 años de historia. Justo este año estamos celebrando nuestros 90 años de historia del grupo. Y bueno, la verdad que me sumo a las palabras tanto de Miriam como de Concha y sobre todo de Olaya. Me ha gustado mucho, Olaya, los temas que has lanzado y cómo lo has vertebrado. Sostenibilidad como palanca de competitividad. Bueno, ahora con el tema de la regulación está claro que todos estamos, ¿no?, dando ese salto hacia arriba, ¿no?, de cómo sí o sí tenemos que desarrollar nuevos modelos de negocio. Es diferenciación, pero diferenciación porque, como comentaba Olaya antes, es una forma diferente de hacer negocios y lo tenemos que integrar. Y si queremos sobrevivir otros 90 años como compañía, eso va a ser fundamental. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros lo tenemos muy claro, que es mediante la medición del impacto. Midiendo en todo momento cómo las acciones, los proyectos y todo el trabajo que desarrollamos como compañía, tanto como empresa, como Kiesi, en el sector farmacéutico y en la sociedad. Y la medición del impacto social y ambiental es fundamental. De hecho, nosotros, lógicamente, hemos integrado la visión de One Health, ¿no? Es fundamental al final, ¿no?, cuidar por la salud de las personas y del planeta. Y eso ha hecho que llevemos a plantearnos nuevas formas de entender el negocio. ¿Y cómo lo entiendes al final? Pues, lógicamente, quieres desarrollar tratamientos, desarrollar investigación y desarrollo muy potente que permita esa mejora de la calidad de vida, de continuar, ¿no?, ayudando a la salud de las personas, pero sobre todo cómo al final en la construcción de tu producto, en todo el ciclo de valor de tu producto, integras el impacto ambiental, que hasta ahora no se estaba haciendo o no se estaba haciendo con el foco tan concreto. Entonces, es un salto mucho más. Nosotros, al ser una empresa farmacéutica, la parte social estaba en el core, ¿no?, en el corazón de la compañía. Ahora lo que hemos hecho es integrar la parte ambiental. Y el último punto que quería resaltar, además de las alianzas, y aquí además veo a Germán, ¿no?, como Forética, entender las alianzas, por ejemplo, a través de estructuras como puede ser el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, donde pertenecemos 50 compañías y nos permiten dialogar en diferentes comisiones y generar nuevas oportunidades de negocio diferenciales, ¿no? Ya lo de trabajar de forma aislada, independiente, es una forma totalmente de enfocarse. Y, por último, la opinión de los stakeholders. El diálogo con los stakeholders a través de la sostenibilidad nos ha permitido entender otras perspectivas, incorporarlas dentro de la compañía y realmente buscar esa generación de impacto real tanto en la sociedad como en el planeta. Eso que comentas es clave. Bueno, yo defendiendo un sector, ¿no? ANES es un propio ecosistema, vamos a decir, también energético, con más foco en la E, lógicamente, y dentro de ese ecosistema pues tenemos a todos los actores, ¿no? Empezamos por eficiencia energética, cada vez más vamos hacia esa descarbonización y la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es un poco eso que justo estás comentando, como entre todos podemos movilizar hacia un sector. Y un buen caso concreto es Veolia, ¿verdad, Federico? Donde además no solo ya es tema de energía, sino también empezamos con tema agua, vertebramos un poco residuo. Cuéntanos, no sé si ese cambio de cuándo lo hicisteis o hacia dónde queréis ir y cómo lo afrontáis como competitividad a vuestros clientes. Sí, muchísimas gracias también por la invitación a participar en la jornada de hoy y, en mi caso, por poder compartir el panel con colegas tan cualificadas y de tanto nivel como Concha, Goretti y Olaya esta mañana. Para Veolia, pues la sostenibilidad, nosotros llamamos la transformación ecológica también, utilizamos este término más allá de la transición porque creemos que es más urgente que una pura transición, debe ser un cambio más profundo, está en nuestra esencia. Nos dedicamos a esto, nos dedicamos a ayudar a administraciones públicas, a industrias y al sector agrícola a ser más sostenible, a avanzar en tener una menor huella de carbono, en una menor huella hídrica.
a ser más sostenible en el aspecto social también. Trabajamos con los municipios en las tarifas para la protección de los vulnerables. Es decir, nos involucramos enormemente porque está en nuestra esencia. Apostar por la sostenibilidad es nuestro negocio. En nuestro plan estratégico vigente 2024-2027, que llamamos Green Up, los ejes son muy predecibles y muy claros. Ayudar a nuestros clientes a descarbonizarse, a municipios, industrias. Ayudar también a nuestros clientes a impulsar la economía circular, el residuo, a bajar su huella hídrica, a hacer nuestras poblaciones más resilientes a las consecuencias del cambio climático y a impulsar las herramientas digitales para alcanzar este resultado. Así que Veolia, que trabaja en 5 continentes, tiene más de 220.000 empleados, en España 16.000, y trabajamos en más de 1.000 municipios españoles con 13,5 millones de clientes solo en el ámbito del agua urbana en España, pues nos posicionamos muy en el centro de la sostenibilidad y la transformación ecológica. Es a lo que nos dedicamos. Federico. Oye, pues me gustaría dar un pasito, ¿no? Más que pasar por la parte de la barrera, el siguiente bloque, me gustaría ver un poco esa visión casi oportunidad, ¿no? Yo creo que el momento pide siempre, bueno, pues el vaso medio lleno, vamos a decirlo, ¿no? Y me gustaría que desde cada una de vuestras entidades me contaseis un poco cómo lo estáis desarrollando, ¿no? O cómo le estáis sacando, digamos, esa parte, esa oportunidad de negocio o ese nicho que comentaba también Concha, ¿no? Me gustaría empezar contigo, Goretti, y me comentabas también cómo lo estáis vendiendo como desarrollo social, económico, ese motor compartido, cómo lo estáis desarrollando como... Sí, Carlos. En este sentido, nosotros desde hace ya cerca de 10 años atrás dimos una vuelta a la forma de entender el negocio. Chiesi es una empresa familiar, eso es un punto importante para entenderlo, porque aunque seamos una multinacional que estamos presente en más de 30 países, operando de forma indirecta en 100, el corazón de la organización es familiar, y la familia en todo momento entendió que a través de todas las generaciones que llevan gestionando la compañía, el generar ese impacto social solo lo podíamos lograr a través de una visión que es una forma nueva de entender los negocios, bueno, no tan nueva quizá, bajo la visión de valor compartido. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros como compañía tenemos que prosperar, porque lógicamente tenemos que ser rentable y sostenible económicamente, pero que nuestra rentabilidad y sostenibilidad también tiene que venir de la mano con el crecimiento de las comunidades en las que estamos, en ese apoyo a las personas con las que trabajamos, tanto internas de Chiesi como con los pacientes, profesionales sanitarios y todo el ecosistema sanitario, y luego a través también del planeta, ¿no? Entonces, esta visión de valor compartido lo que nos hace al final es entender la sostenibilidad desde 4 ángulos muy diferentes, que va muy alineado con lo que se están haciendo en las diferentes compañías. Lo primero, foco paciente, ¿no? En cómo fomentamos esa inversión en I+D, rompemos también barreras regulatorias que nos permitan realmente avanzar y seguir siendo un motor económico tanto a nivel español como a nivel europeo, y luego además generar ese impacto en el medio ambiente, y desde 2 ángulos, ¿no? Que yo creo que lo hemos comentado también, desde la propia huella que generamos como compañía, y ahí en el diseño de productos eco-friendly, sostenibles, son fundamentales. Rediseñar todo nuestro proceso, además siendo una farmacéutica es bastante complicado, porque tienes que, además de los desarrollos clínicos que conlleva y los ensayos clínicos, los medicamentos son mucho más complejos, ¿no? Y por otro lado también la cadena de valor, ¿no? Que también lo hemos nombrado, ¿no? Como al final también consigues que todos los proveedores y todos los agentes con los que trabajan se sumen y realmente tengan los mismos estándares que tú. Sobre todo de ambición, ¿no? Y por último, una gobernanza muy sólida. Y nosotros ahí sí que, a través de una gobernanza interna que nos permita realmente hacer que permee y que la sostenibilidad sea el negocio, no es que esté al lado del negocio, sino sea el core del negocio, también a través, por ejemplo, de otras formas de entenderlo, que es, por ejemplo, nosotros somos empresa B Corp desde el año 2019, y esto es una hoja de ruta que nos permite ir midiendo si nuestro nivel de ambición va creciendo y vamos acompañándolo con acciones. Entonces, eso está el impulso social y el impulso de motor económico que necesitamos como compañía y como sector. Muy interesante, la verdad. Federico, comentaba ahora mismo Goretti también el tema del impulso. Y cuando pensamos impulso estamos pensando constantemente siempre en el ámbito privado, ¿verdad? Porque aquí casi todos somos empresas, ¿no? O representamos empresas desde distinto ámbito.
pero nos olvidamos de, bueno, de una empresa grande, muy potente, ¿verdad?, que se llama Administración Pública, ¿no? Y me comentabas, ¿verdad?, estos días atrás que, oye, que sigan haciendo las cosas, no digo como el siglo pasado, pero casi, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando poco a poco el día a día de nuestra administración pública, de nuestras licitaciones, las adjudicaciones, que tengan en cuenta cuando hacemos proyectos qué? Muy importante que las administraciones incorporen estos criterios por el carácter ejemplificante que tiene que la administración asuma la sostenibilidad en su propia actividad y porque ayuda a impulsar los sectores hacia ese objetivo de la sostenibilidad. Nosotros nos hemos encontrado, todos los que nos trabajamos con las administraciones públicas en la última década, con una tendencia de la administración a buscar una quizás sobreponderación de criterios cuantitativos, especialmente del precio en la licitación pública. Y desde distintos sectores, creo que casi todos estaríamos de acuerdo en que esos criterios exclusivamente de precio en la adjudicación de la contratación pública son muy limitados. Sobreponderar tanto el precio nos lleva a un nivel en nuestra infraestructura, servicios públicos, que acabará descendiendo si no incorporamos otros criterios de valoración. Entonces, se trataría de que en la contratación pública o en la obtención de subvenciones también estos criterios estuvieran cada vez más presentes, con la garantía de que puedan ser valorados de una forma objetiva, facilitando la concurrencia y la competitividad y la seguridad al funcionario que evalúa las distintas ofertas, pero claramente incorporados. Si no avanzamos desde la contratación pública como ejemplo, ¿cómo vamos a pedir al resto de los sectores que den ejemplo en sus propias contrataciones, ¿no? Sería un campo en el que la Administración tiene que avanzar y puede avanzar, y esperamos que avance e impulsará la sostenibilidad en el conjunto de España, desde luego. Entonces, por eso lo comentábamos como uno de los ejes que a veces se olvida y que sería muy importante introducirlo en la contratación pública de una forma decidida. Ilustrarlo con algún caso, algún ejemplo que nos puedas comentar donde se ha producido, alguna concesión a lo mejor, o... Pues mira, nosotros puedo ejemplificar que hay municipios o áreas metropolitanas como el área metropolitana de Barcelona donde han avanzado hacia un concepto, por ejemplo, en depuradoras diferente, el concepto de una depuradora no ya como una planta tradicional de depuración, sino como una ecofactoría que debe ser autosuficiente energéticamente, que debe gestionar todos sus residuos, que debe reducir su huella ambiental, debe descarbonizarse. Lo tenemos en las depuradoras del Baix Llobregat, en el área metropolitana. La empresa de aguas de Granada, que donde Veolia tiene una sociedad mixta con el Ayuntamiento de Granada, también impulsó de una forma decidida la descarbonización en el servicio de aguas de Granada, y tiene una ecofactoría en Biosur, en la zona sur de Granada. La gran depuradora de Granada es autosuficiente energéticamente, gestiona todos sus residuos. El proyecto Ecoenergy, desde el puerto de Barcelona, se suministra una red de calor y frío aprovechando la planta regasificadora. El gas licuado llega muy frío al puerto y antes el frío se perdía y se diluía en el mar. Ahora se introduce en una red y se lleva a la industria. Es un ejemplo de economía circular. Es decir, hay administraciones que sí han cogido estos conceptos y sí los reflejan en su contratación, pero tiene siempre la complicación de que exige una gran proactividad por el funcionario que tiene que redactar el pliego, por la mesa de contratación que hace la evaluación. Necesita que esa cultura sea decididamente liderada desde los políticos y que impulsen esta forma de contratar. Si no, hay casos concretos, son situaciones puntuales muy ejemplares, pero desde luego todavía pocas para lo que es el conjunto del país. Es decir, que todavía nos queda mucha divulgación, ¿verdad? Ese nicho talento queda todavía información, ¿verdad? Para que, bueno, pues que no sean... ¿Me permites? Sí, sí, claro. Por puntualizar, nosotros en el ámbito sanitario ya estamos en muchos de los tender que tenemos con hospitales o con comunidades autónomas y demás, ya empiezan a solicitar información concreta de producto, de sostenibilidad como compañía, y sobre la propia sostenibilidad del producto, la huella que genera el propio producto dependiendo de tal. Entonces, bueno, está llegando, ya este punto es imparable, poquito a poco, pero llega. Qué bien, qué bien. Engie también, ¿verdad, Miriam? ¿Tenéis casos concretos específicos? ¿Lo habéis metido de alguna forma en el propio modelo de negocio? Cuéntanos algún caso de éxito o algún caso real. En el caso de Engie, que
es una empresa históricamente industrial centrada en el gas, cambió totalmente su modelo de negocio a la sostenibilidad y eso pues tuvo un cambio, una transformación muy grande en toda la compañía, ¿vale? Que afectó a todos los niveles. ¿Esto qué quiere decir? Pues que introducimos en el modelo de negocio factores ambientales. En este caso introducíamos 2 factores ambientales, que es la reducción de emisiones de CO2 y la lucha contra el cambio climático. Todo ello pues, nos permitía de alguna manera identificar todos esos riesgos de todo ese marco regulatorio complicado que comentaba, que eran muy importantes a la hora de definir bien ese impacto económico. Si lo traslado un poquito más a la parte operacional, al caso concreto operacional, un elemento que veo vital en este caso es anticiparse. Anticiparse en las fases muy iniciales de los proyectos, identificar riesgos ambientales y sociales, analizar la viabilidad del proyecto, porque en muchos casos esos mismos riesgos pueden hacer que el proyecto no siga para adelante. En el caso de que se decida que el proyecto siga hacia adelante, pues gestionar esos riesgos de forma adecuada, teniendo en cuenta la lógica de mitigar, evitar, reducir, y los metes en un modelo de negocio de rentabilidad de tus proyectos. Esa parte ambiental como otra parte más también. Aquí nosotros, como la parte de rentabilidad de nuestros proyectos, lo metemos fundamental en el core. O sea, la parte ambiental es fundamental que esté ahí. Y aquí tenemos en cuenta a varios actores también. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de proyectos ambientales, ¿no?, que tienen un gran impacto y que tienen muchísimas medidas ambientales, aquí es muy importante los actores del entorno, del territorio, ¿no? Porque al final también ellos han sufrido un cambio en el modelo de negocio. Ellos también, en muchos casos, dependiendo del tipo de entorno, también han tenido que aumentar su biodiversidad y llevar a cabo determinados planes de acción. Entonces, en esos planes de acción, otro stakeholder para nosotros súper importante, lo decías antes, es la administración pública. ¿Por qué? Porque ellos al final nos pueden guiar en esa identificación de esas medidas específicas, por ejemplo, en el caso de biodiversidad, ¿no?, en función de una zona determinada. Entonces, para nosotros eso es clave. Todo ese proceso que decía es clave para construir esa fortaleza de todo el proceso, y la parte ambiental es esencial que esté como base en todo el proceso. Gracias. Concha, ¿son casos aislados o estamos hablando ahora mismo ya o mejor dicho, me gustaría que me contases un poco esa visión de mercado, ¿no? ¿Cómo está? A ver qué me va a preguntar. Bueno, no, nada que no esté programado, lo único que lo voy cambiando un poco para hacerlo un poco más ameno. No, aprovechando tu conocimiento, desde luego, ¿no? Y que, insisto, ¿no?, muchos de los actores que están hoy aquí seguramente han llamado a vuestra puerta para que les ayudéis en esa barrera, ¿no?, o romperse esas barreras. Me gustaría que nos contaras un poco esa visión de mercado, ¿no? Es decir, un poco qué barreras internas tienen las empresas para poder desarrollarlo, ¿no? O si estos casos que estamos viendo, el panel anterior, y los que van a estar toda la jornada de hoy, son casos aislados o no, o esto es una herramienta, digamos, que ya de implementación, de quien no se ponga las pilas se queda atrás, ¿verdad? Y un tema de competitividad real, ¿no?, industrial, en fin. Cuéntanos un poco holísticamente, Concha. Fenómeno. Lo voy a hacer holísticamente y aterrizadamente. O sea, lo voy a hacer macro y lo voy a hacer micro también. A ver, la realidad es que si nos escuchan muchos CXOs de compañía dirían, oye, los voy a contratar a todos, ¿no? Porque esto parece... Y la realidad es que cuando te sientas con ellos, pues están enfrentando muchísimas dificultades, ¿no? Hacía mención antes a cómo puedes conectar la palabra sostenibilidad a rentabilidad, ¿no? La realidad es que la geopolítica ha disrumpido cadenas de valor, ha hecho que en determinadas geografías probablemente tu modelo comercial se tenga que adaptar. Cuando hablamos de las oportunidades a las que hacía referencia, no se declinan igual, ¿no?, en función de cuál es tu propia estrategia. Y por tanto yo creo que esto hay que tomarlo con una distancia primero de dónde está realmente la oportunidad en función de a lo que te dedicas. Decía que había barreras, he mencionado la geopolítica, hay barreras también por sectores, hay dependencias de materiales. Y entonces, ¿cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución, bajo nuestro punto de vista, gran parte de la solución está en el Clean Industrial Deal. Necesitábamos un mercado único que fomente la movilidad del talento. Necesitábamos también una mayor seguridad jurídica y regulatoria. Yo creo que Omnibus va bien, en el sentido de que tenía que haber una simplificación. Las compañías, permitirme que lo digamos así, la nuestra también, todas estaban más centradas probablemente en poner todos los tics a la cantidad de cosas que había que hacer
que poder separarte del papel y pensar realmente esto qué me aporta a mí, ¿no? O dónde está ese valor. Y nos ha costado mucho convencer a nuestros mayores de que realmente aquí hay una oportunidad, ¿no? Porque estábamos muy centrados en todo ese cumplimiento. Entonces, el momento es ahora y el momento de oportunidad es muy relevante y decía que tenemos un caldo de cultivo en España de empresas de verdad, está tasado, está cuantificado, muy relevantes. Para dar ejemplo, empiezo por la nuestra. Deloitte moviliza 400.000 empleados en el mundo. Deloitte se ha comprometido SBTI 2040, lo cual sabemos todos lo difícil que es. Moeve puede que nos pueda ayudar, movilizar 400.000 empleados, todos los viajes que hacemos, todo lo que es la huella de carbono de nuestro trabajo, del directo, del teletrabajo, de toda nuestra cadena de valor. Por tanto, estamos al principio de ese viaje, igual que lo están otros facilitadores. Yo entiendo que los bancos, las aseguradoras son facilitadoras y tienen que movilizar capital, ¿no? Preguntabas qué os piden cuando vienen. No, vamos nosotros, porque creo que los que facilitamos la transformación tenemos que ser quienes propongamos, ¿no? Sería muy fácil que vinieran a pedirte, ojalá ese negocio me sería y el día sería mucho más fácil para mí. La realidad es que tenemos que ir a esos 4 nichos de valor con soluciones concretas y lo estamos haciendo y voy a dar algunos datos. El mundo de la circularidad en España, antes Alberto lo decía, la valorización de nuestros recursos es 2,5 veces superior a la media mundial. Tenemos un valor en los activos que tenemos brutal. Y de hecho se están moviendo operaciones de capital que están en prensa, no sé, fondos de estos que a lo mejor parece que ahora no creen tanto en la sostenibilidad, no se están invirtiendo en nuestros activos estratégicos. Se ha movilizado ya más de 100.000 millones en todo lo que son estas tecnologías o estos materiales para tecnologías verdes. Pero es que si me voy a descarbonización, el dato es que se van a movilizar 4,5 billions a 2050. Luego parece que por ahí también se va a mover dinero, ¿no? Y si me voy a la biodiversidad, es que el 50% del PIB está asociado a la biodiversidad, ¿no? Los datos ahí lo que nos dicen es entre un 2 y un 5% de valor asociado a materiales críticos. Tenemos materiales críticos que mueven la aguja en el mundo energético, en el mundo de la automoción. Tenemos recursos hídricos que mueven la aguja en el mundo de las infraestructuras, en el mundo de la alimentación. Y tenemos esos 4 áreas de valor donde hay datos, donde hay escenarios estratégicos con los que jugar y donde, y esto es importante, en función de tu ADN, en función de tu compañía, en función de, obviamente, la estrategia, porque esto es una palanca más, hay otras palancas. En función de tus palancas de diferenciación, es ahí donde puedes poner el foco y tratar de capturar ese valor. Por tanto, diría que aprovechemos el momentum para dejar de hablar de sostenibilidad, hablemos, por favor, de los nichos de valor, los que sean declinados en ingresos, declinados en eficiencia, las dos cosas, y lo decía al principio, si esto no está conectado de verdad con tu propósito y tu cultura, ojo, porque puedes estar cometiendo greenwashing y probablemente eso directamente rompe la mayor. Ya has resumido la mesa. Y también te has comido el tiempo. Es que veía el Concha, rojo gusto, los 2 minutos y digo... Da gusto. No, has tocado un tema que no sé si nos va a dar tiempo a tocarlo, si no seguramente a lo largo de la jornada y si no en el del año siguiente, por favor, que nos inviten otra vez y volvemos a hablar de la parte de economía circular, ¿no? Y ahora hay mucho, ¿verdad?, en cuanto a la gestión de residuos, ¿no? No está el foco, pero desde luego, oye, no sé, 30 segundos, ¿qué estáis haciendo con cada una de vuestras empresas con este tema que me parece mollar también? Pues mira, un ejemplo muy concreto. Veolia tiene la primera planta y la más grande hasta ahora de PET, de recuperación de PET para consumo humano. Se trata de que aquellos envases que se han utilizado en botellas, en productos para el consumo humano, los reciclamos y los volvemos a una calidad capaz de volver a reutilizarse en botellas aptas para llevar alimentos o líquidos para el consumo humano. Esto es una de las apuestas pioneras de Veolia en España, Torre PET, y de la que estamos muy orgullosos. Es un ejemplo vanguardista de economía circular, porque lo hemos llevado un escalón más arriba. Ya no es solo reutilizar el plástico, sino llevarlo al nivel capaz de volver a utilizarse en productos para consumo humano, por ponerte un ejemplo muy concreto de un éxito. 30 segundos, Goretti. Sobre economía
economía circular, en el caso nuestro, del sector farmacéutico, repensamos todo el diseño, desde la I+D, desde que empezamos a investigar hasta que empezamos a producir y demás, para intentar generar ya desde el principio el menos impacto posible. Y luego, además, dentro del sector farmacéutico, nosotros contamos con SIGRE, que al final es quien nos ayuda a toda la gestión de los residuos que se generen para que, como sector, podamos gestionarlo de la forma más eficiente posible. Concha, 30 segundos. Lo voy a intentar. Además, cojo el guante, habiendo trabajado mucho con SIGRE, pensar en cuán importante es el sistema sanitario para España, la disrupción que tiene ahora mismo, y cómo, si aprovechamos la economía circular, algo que estamos evaluando con farmacéuticas, cómo podemos optimizar recursos y dedicar ese ahorro para lo que realmente es importante, ¿no? Que es para salvar vidas. Desde la perspectiva de Deloitte, obviamente todo lo que tiene que ver con los consumibles del día a día, pero si tengo que elegir uno, el principal es nuestra tecnología, ¿no? Pensar 400.000 empleados con todas las tecnologías que utilizamos. Rápidamente, uno de los proyectos en los que está centrado ENGIE en estos momentos en economía circular tiene que ver con nuestras calderas de biomasa y con valorizar aquellos residuos que salen de las calderas, como por ejemplo las cenizas. El residuo de la ceniza no es fácil su valorización y estamos viendo un poco toda la cadena de valor de todos los procesos que puedan incorporar esa ceniza en su propia industrialización. Pues me pone en rojo, 30... Ah, no, ya me he pasado 30 segundos, nos hemos pasado. Me habían quitado 5 minutos, pero bueno, vamos a ser sostenibles, vamos a no descarbonizar y sobre todo no aburrir más a todos los que están aquí. Ha sido un auténtico placer. Miriam, Concha, Goretti y Federico, así que por favor un aplauso para todos ellos. Gracias.